Vale, estamos con María Betancourt. Después de tantos años has vuelto a la que ha sido, será y es tu casa. Hoy no has podido disputar el partido, pero lo has visto desde la barrera. Quizás puedas hacer mejor análisis que incluso si hubieras estado en pista. ¿Qué opiniones? Y más cara a la semana que viene, que volvemos a encontrarnos en la misma situación de un Valencia Ciudad de la Laguna en la Copa de la Reina. A ver, la verdad es que veníamos muy hundidas, veníamos de perder, éramos 6 para jugar bien éramos 6 y la verdad es que nos hemos superado y no puedo estar más orgullosa de mis compañeras. Creo que hemos hecho un gran trabajo y jugar aquí, yo quería haber jugado, me da mucha pena, pero volver a casa porque sí, para mí esta es mi casa. Me hice mucha ilusión, pero nada, veníamos a jugar este partido ya pensando en el partido de la Copa, porque la verdad veníamos a intentar competir y hacer lo mejor que podíamos, pero ya pensando en la Copa, y la verdad es que al final nos hemos superado, como te he dicho, y los jugadores han estado increíbles y lo hemos podido sacar. A ver, de corazón espero que la semana que viene también, porque la Copa para nosotras es muy importante, es la primera vez que un club de las islas va a la Copa y ojalá ganemos. Lo siento, pero quiero mucho ganar y, a ver, teniendo en cuenta el partido de hoy, podemos empezar a soñar que es posible ganar por lo menos el primer partido y ya veremos partido a partido. Bueno, el partido de hoy, que lo habéis ganado en la Fonteta, que solamente habéis ganado aquí esta temporada vosotras, Perfumerías y Girona, y en el partido de ida ganasteis con una diferencia holgada al Valencia Basket. A ver, la verdad es que en nuestra casa el partido nos fue muy bien, jugamos muy bien, pero esto pasa, el Valencia tiene un equipo brutal. Ellas saben que tienen un potencial increíble, pero hoy nos ha ido mejor a nosotras y en la Copa la verdad es que los partidos cambian mucho, son partidos distintos, no son como partidos de la Liga, es a morir, así que a ver qué pasa. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte, María. Un abrazo. Muchas gracias.